Y bueno, estamos de retorno y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, del cual siempre es interesante, no es una entrevista más, es más bien un diálogo en el que tenemos aquí con el profesor Frank Terán, al cual le doy una vez más la bienvenida y el agradecimiento por estar cada martes aquí con nosotros. Profesor, buenos días y bienvenido. Buenos días, señor Mario. No, ya le dije, no, o sea, profe, en confianza, ¿no? Muchas gracias, Mario. Qué bueno. Entonces, como aquí nuestro querido auspiciador nos dice diálogo, entonces la palabra diálogo siempre ha sido, pues, como les digo, enseñanzas, ¿no? Una cosa es la charla ambigua, ¿no? La charla ambigua siempre de destruir las cosas, ¿no? Pero aquí no estamos para destruir, no estamos para construir, ¿no? Y la educación es lo más importante en nosotros, ¿no? Hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Que es lo que se llama dos cosas interesantes en nosotros: la necesidad y la codicia, ¿no? ¿Sí? Yo considero muy importante eso que usted dice, porque necesidad es cuando yo no tengo nada, necesito algo y lo obtengo, pero hay quienes, aparte de tener, al margen de tener lo que necesitan lo suficiente, quieren más y más y más, y ya no deja de ser una necesidad, sino se convierte en codicia. La diferencia entonces entre necesidad y codicia, profesor. Bueno, la necesidad es una virtud, una energía que armoniza la creación, ¿no? Dios en la creación, ¿sí? Si ustedes observan, de instante a instante, en esa necesidad de crear un mundo habitable para nosotros, el fuego, la tierra, el aire y el agua y el éter va formando nuestros cuerpos, las plantas, los animales y todo lo que es el cosmos mismo, ¿no? Entonces, la necesidad dentro del ser humano también es igual, esa necesidad de vivir plenamente con la naturaleza, ¿no? De vivir con nuestro cuerpo, de vivir con la naturaleza, con el cosmos, con los seres que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Y qué es codicia? Codicia es un paso más allá después de cumplirse la necesidad, ¿no? Entonces, la codicia podríamos decir, ¿sí?, que es un yo psicológico que ha nacido dentro de nosotros, así como el odio, como el miedo, ¿sí?, la intolerancia, la gula, ¿no? Entonces, este defecto de lo que es la codicia es un destructor de cuerpos, de sociedades, ¿sí?, cuerpos de relaciones. Hoy en día el ser humano con la codicia está destrozando toda la creación, ¿no? Sin embargo, profesor, una vez ya teniendo y sin la necesidad de querer seguir teniendo más y acaparar, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestras necesidades se están ya convirtiendo en codicia? Existe siempre, como les he dicho, una técnica en la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es esa técnica, no? De la autoobservación. Cuando una persona se autoobserva, descubre a las energías que, o el caso, por ejemplo, de la codicia, que ya nos está haciendo meter en errores, ¿no? Entonces, cuando uno descubre, entonces ya hace un alto, ¿no? Y aparte de hacer un alto, lo más importante es entender que la codicia, como el odio, es una energía que te inunda, ¿sí?, la mente, tu vida misma, y te descontrola y te hace perder. Y en la torpeza el ser humano comete errores al lastimarse a sí mismo o lastimar a las personas, ¿no? Entonces, la forma de cómo controlar esto siempre es autoobservando, ¿no? Descubriendo, y como siempre yo les digo, el ser humano necesita sí o sí hacer la meditación, es decir, cerrar los ojos al final del día, hacer una retrospección, hacer un análisis, hacer una oración con su divinidad y buscar la comprensión. Y después de comprender a la codicia, cómo es su forma de actuar, entonces hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque la comprensión nos hace entender que siempre
el defecto es una piedra en nuestro camino, ¿sí? A la larga, ¿no? Profesor, hay un dicho muy conocido que dicen el dinero no da la felicidad. No sé yo cómo verá usted, cómo comprenderá este tema. Yo digo, obviamente que no da la felicidad, pero da la comodidad. Porque el que está cómodo, pues está feliz. Entonces, pienso que el dinero da la felicidad. Pero, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista gnóstico, antropólogo gnóstico? ¿Cómo lo puede manejar? ¿Cómo lo describe este tema? ¿Hay una relación entre la codicia y el dinero? ¿El decir basta o sí necesito, aunque para luego, después, utilizar tal vez cuando no tenga? Pues tú mismo lo has aclarado la respuesta, ¿no? Más claro, has dado la respuesta, ¿no? Entonces, esa es la necesidad, ¿no? El dinero es necesario. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de interrelación entre seres humanos. Antiguamente, pues no era necesario el dinero, ni existía, ¿no? Existía el intercambio, ¿no? ¿Sí? De un producto a otro producto, así, ¿no? Entonces, el Crestos, la cruz, en la evolución, va transformándose la vida, ¿no? Entonces, hoy en día sí que es necesario el dinero, ¿no? Pero siempre es importante, para no entrar en desequilibrios con el dinero, es importante comprender qué es el dinero. Y como siempre, la comprensión siempre es con la meditación. Entonces, cuando uno comprende qué es el dinero, entonces ya no se deja, que les digo, fascinar, adormecer conciencia con el dinero, ¿no? ¿Nos podemos enfermar de la codicia? ¿Cómo podemos diferenciar? Si ustedes se dan cuenta, alguna vez ha existido personas que han engañado a las personas, ¿no? Sí, como por ejemplo hace muchos años, no estoy muy al tanto de la vida cotidiana, ¿sí? Pero sin embargo, les digo, hace muchos años existía una empresa llamada Finsa, ¿no? ¿Sí? Entonces, que daba muchos intereses muy elevados en la ciudad de Cochabamba, en Oruro, en La Paz, ¿no? Entonces, esta empresa ha hecho que las personas entren en codicia, ¿no? Entonces, mucha gente ha metido mucho dinero, ¿sí? Tanto dinero, pero sin embargo, esta empresa, como no estaba sólida, entonces, con esa codicia, la gente ha metido mucho dinero. Entonces, cuando esta empresa se cerró, entonces no había cómo recuperar ese dinero. Entonces, ¿se puede llegar a extremos? A ese extremo ha llegado del ser humano que cuando ha depositado el dinero, entonces no ha podido recuperar. Entonces, como no ha podido recuperar, el defecto de la codicia bien engordado, ¿sí?, ha hecho que esa impresión en algunas personas hasta se mueran, ¿sí?, con esa impresión, ¿no? ¿Psicológicamente podemos luchar contra esta situación, el tema de la codicia? Pues claro que sí, ¿no? Como yo les he dicho, ¿no? Es estudiando. El ser humano hoy en día se ha vuelto tan mecánico, ¿sí?, que solo come, trabaja, ¿sí?, y deja que los yoes actúen en su vida, ¿sí?, cotidianamente en una mecanicidad. Por eso es que los problemas existen hoy en día y la gente sufre. ¿Por qué? Porque no conoce a sus defectos. El defecto te adormece la conciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El cuento del tío, ¿no? Famoso. La charla de siempre. Exactamente, ¿no? Entonces, hay personas que dejan caer un dinero, ¿sí?, pero no es un dinero completo, sino son periódicos y a los costados unos dólares. Entonces, tanta es la energía de la codicia, ¿sí?, que está ciego, solo ve mucha plata, ¿no? Entonces, cuando ve eso, entonces los otros se aprovechan y le dicen, ¿no?, pues oye, estoy apurado, ¿sí?, dame lo que tienes en la billetera y me voy a ir y esto que el otro y tú quédate con los demás. Y la codicia actúa en el ser humano y él mismo se engaña, ¿no? ¿Nos deja consecuencias? ¿Sí? Claro, claro que sí. Pues nos deja pobres, nuestro sistema nervioso nos arruina. ¿Se invierte entonces de tanta codicia? Es daño, ¿no? Es daño, es dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces, la codicia, yo les digo, ¿no? Si ustedes de verdad quieren vivir las buenas aventuranzas y tener una buena pareja, ¿sí?, tener un buen estudio, ¿sí?, entonces es importante que el ser humano estudie la codicia. Porque si no, va a estudiar una profesión que no le gusta, ¿sí?, va a casarse con una persona que no le gusta,
¿sí? Porque ha sido manipulado por la codicia, ha sido engañado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la codicia. A simple vista se lo puede reconocer, y ya casi para terminar, ¿tiene rostros la codicia? Oh, tiene miles de rostros, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Sí? Hay codicias intelectuales, hay codicias sexuales, hay codicias, que les digo, de la gula, de la comida, hay codicias de la vanidad, ¿no? Entonces hay mujeres, hombres, ¿sí? Con las impresiones de la sociedad, hace que uno se adormezca y solo viva, ¿sí? ¿Qué les digo? Pensando solo en la ropa, en las joyas. Sí, es importante, una mujer es una rosa, tiene que ser hermosa, pero no entrar en desequilibrios, ¿no? Ni en la codicia. Exactamente, la codicia es horrible en nuestras vidas, ¿no? Qué bueno. Profesor, le agradezco muchísimo, de verdad, una vez más. Estoy convencido de que tenerlo usted en la revista es de mucha importancia, no solo para la revista, sino para todo el canal, y por qué no decirlo de manera directa y de frente para quienes están siempre no solo escuchando, sino analizando y observando cada una de sus respuestas. Gracias, profesor, y si algo más tuviese que decirle a la gente que la está escuchando, pues bueno, adelante. Para el final, como siempre, el tiempo es poco siempre en televisión, entonces quiero hacerles entender, si ustedes entran en la necesidad, yo les digo, sus vidas, sus cuerpos, ¿sí? Cuando en la autoobservación van a darse cuenta qué necesita el mismo pueblo de Trinidad, qué necesita, y en la misma necesidad están las soluciones, ¿no? Ir más allá ya es una codicia, como por ejemplo a veces se han construido cosas, elefantes blancos, ¿no? ¿Sí? Codician una cosa, pero al final esa cosa no funciona en el lugar, ¿no? Entonces hay que entrar en armonía, ¿sí? En la vida y la naturaleza y nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de todo corazón, ¿sí? Espero que la otra semana tengamos más tiempo, ¿no? Ojalá, las gracias se las doy a usted y le prometo un poquito más de tiempo, lo suficiente como para entender y comprender que hablar con usted pues no es, como lo dije al principio, no es una charla más ni una entrevista, sino es un diálogo para la gente que está junto a nosotros. Gracias, hasta el próximo martes. Muchas gracias, Mar.